Bueno, bienvenidos a otro capítulo de A la Vuelta de la Rueda, Mountain bike al día. sin muchas vueltas. Y hoy día vamos a hablar de algo muy entretenido que suma lo que nos gusta a todos, que es el ciclismo, y viene en conjunto de lo que es la aventura, que ahora está tan de moda, la montaña. Exacto. Entonces, hoy día vamos a dar una pequeña pincelada respecto al bikepacking. No somos expertos ni mucho menos, nos gusta, así que para los expertos que nos puedan escuchar, cualquier comentario y feedback es bien recibido. Sí. Pero básicamente queremos contar un poco lo que es, en qué consiste, cuáles son los datos clave para poder partir, y que normalmente la gente piensa que tiene que tener mucho equipo y que es muy caro, y en realidad se van a sorprender porque no es así. Uno tiene que partir con lo que tiene, así que Y lo importante es partir. Tampoco es necesario tener una experiencia full, sino que tener las ganas y ser extremadamente motivado. exactamente. Así que para partir, ¿cómo definiría el bikepacking? ¿Cómo lo llamaríais? ¿Qué- Para mí, el bikepacking es como ese llamado de aventura Ujú. y de querer sumarle algo más a tu hobby favorito, que es el ciclismo. ¿Cachai? Claro, En en el fondo también puede ser como... Es una excusa para poder pedalear más también. ¿Cachai? Para poder pedalear más tiempo, más días. claro, cacha que yo lo veo de la siguiente manera. A mí me gusta acampar y me gusta andar en bici. Mezclemos las dos weas, po. Acampemos en bici. Claro. ¿Cachai? Ese sería como mi resumen. Ahora, ¿es un deporte o no? ¿Qué consideráis al respecto? Yo creo que sí, es un deporte, por ¿O es una supuesto. forma de viajar? No, o sea, sí, es una forma de viajar, pero también yo creo que una forma de viajar puede ser un deporte, ya que incluye a la bicicleta. La bicicleta es un deporte y necesita que tengas estado físico Ujú. o te exige un poco de como estado físico, estar al día, ¿cachai? Apretar, weón, saber cuándo apretar, cuándo no apretar, ¿cachai? Y eso te lo da el deporte en sí. Tal cual. Y hay una pequeña diferencia como respecto a como el mountain bike tradicional, digamos. El bikepacking tiene un sentido de viaje más profundo. O sea, no es ir con una mochila a pedalear, sino que es derechamente ir con una intención de realizar otras actividades en el cerro, po. O sea, Claro. ir a acampar, ir a cocinar, ir a llevar, no sé, una hamaca, y como convivir con la montaña o con el paisaje, Y ser autosustentable al mismo tiempo, siendo ¿cachai? autosustentable, es claro, con la bici en el fondo. Ujú. Así que tiene como ese matiz. Y respecto a las bici, ¿qué bici sirve, decís tú? En general, ¿Qué necesitáis? mira, nosotros que somos ciclistas y todos nuestros auditores que también son ciclistas, Ujú. todos queremos tener la bici lo más rica posible, ¿cachai? La bici de carbono, ultra liviana, la mejor relación de transmisión, ¿cachai? Lo último Lo neumático. último en neumático y así. Pero para poder hacer bikepacking, técnicamente no necesitáis una bici en específico, weón, ¿cachai? Puedes utilizar cualquier bicicleta que puedas meter, ni siquiera sé si al cerro, porque se puede hacer bikepacking por caminos de asfalto, Chivo, ¿cachai? tal cual. Entonces al final, lo increíble del bikepacking es que podía ocupar cualquier bicicleta. Acá empiezan los matices y acá empezáis a matizar justamente con lo que te gusta, po. Entonces, primero, partís con la bici que tenés. Cualquier bici te va a servir para pedalear y hacer bikepacking de una u otra forma. Ahora, con el tiempo, vas a ir cachando si te gusta más ir por carretera, ir por caminos pavimentados, ir por caminos de ripio, o directamente ya empezar a meterte al cerro, po. Claro. Y dependiendo de lo que te guste, va a depender la bici que se va a acomodar más A tus necesidades, a esa po. necesidad, pues, Ujú. exactamente. Pero dado ese como contexto, igual te tenés que fijar en lo que te gusta, y lo que te gusta tenés que ver qué bici se acomoda a eso que realmente te gusta, Claro. ¿cachai? Y tener algunas consideraciones importantes como los neumáticos, que tenga una banda de rodadura de acuerdo a lo que queréis hacer. Entonces, puta, no vaya a ir en una fat bike, weón, a
subir farellones, po. No, po, weón. No, no es lo que necesitas, po, weón. Va a ser puro sufrimiento, po, weón. Exactamente. Lo mismo con las transmisiones. Puta, tal vez necesitáis una relación muy grande si vais a pedalear en plano, po, weón. Claro. Cualquier transmisión te va a servir para pedalear en plano. Ojalá que sea una relación más pesada para poder avanzar, pero en el fondo Oye, y no importa tanto. no sé si me estoy adelantando, pero ya que hablamos como de qué bicicleta sirve para poder hacer bikepacking, Ujú. ¿el cicloturismo sería bikepacking o el cicloturismo lo dejamos como un ente aparte del bikepacking? Es una buena pregunta, weón. Sí. Yo creo que acá no hay definiciones, no hay blanco-negro, o sea, Ujú. no somos la RAE, y yo creo que no hay definiciones específicas en este mundo, pero lo que sí creo es que nosotros que hacemos como mountain bike o que nos gusta el cerro, entramos en la categoría de como bikepacking en senderos de tierra. Entonces no sé si el cicloturismo lo metería dentro de la categoría que como nosotros consideramos bikepacking al final. Arréglate el micrófono, Benja. A ver, se me está moviendo. Ahí sí. Claro, entonces el cicloturismo, ¿tú decís que sí es una rama del bikepacking o...? Y yo considero que sí, pero no es el bikepacking que a nosotros nos como llama. Ya. O que ¿Será la madre del bikepacking? ¿El cicloturismo? debe haber partido por ahí, po, weón. Ujú. Me tinca que debe haber partido, no sé la fuente. Sería bueno que la gente lo googleara para que nos contara. Pero me tinca que debe haber partido como por el Camino a Santiago o en los senderos de los Alpes europeos, weón. Que son recorridos relativamente largos, pero no son así semanas. Y que la gente las quería hacer en bici y empezaron a cargarse y a ponerse equipo y En ese tiempo puro chaleco lana, sí, pues. puro chaleco lana, po, y Chaleco y gorrito lana, nada más. Y sin chaleco reflectante, sin luces, No, sin que ni una sí. wea. Y una mochila grande, Sí, po. bien grande. Y zapatos de trekking. Sí, Sí, po, zapatos de trekking. Sí. ha cambiado harto la weá. Así que dicho eso, pasemos a los sistemas de carga, po, weón. ¿Cuáles son los sistemas de carga que hoy día se conocen más, los que más se ocupan, para que la gente pueda ir cachando y viendo qué sistemas necesita si es que quiere hacer bikepacking, po? Claro. Mira, yo creo que los sistemas de carga, los más clásicos, que son los que más se ven y los que más se acomodan como a cualquier tipo de bicicleta, son Ujú. tres, los más generales, que sería el tipo de anclaje que va al manubrio, Ujú. que es para poder llevar cosas relativamente como más livianas, que tengan mayor volumen, ¿cachai? Para que no te genere un peso súper grande al mover el manubrio, Claro, ¿cachai? como Y al querer maniobrar y cambiar de dirección. una carpa, un saco, weas bultosas que no pesan. Claro, ojalá que no sean más de 2 kilos y una fracción, ¿cachai? Ya, Que claro. sean muy, muy justos. Y después ya tenemos los que son los bolsos que van acoplados al cuadro, pueden ser en el top tube, que sería el tubo de arriba, o podría ser los que están incorporados al cuadro completo, que sería el triángulo, Claro. ¿cachai? Que esos son muy buenos. Claro, pero generalmente son a medida y si la bicicleta tiene suspensión, puta, Claro. se complica un poco la cosa. Sí. Pero también tenía estos bolsos que van al tubo de arriba, que también son bastante largos, bastante grandes, Ujú. y pueden meter como todas esas cositas que necesitáis que sean más de fácil acceso, Claro. ¿cachai? Y en la parte de atrás tenéis como dos sistemas. El que va Sí. en el tubo del asiento, que ahí normalmente también se puede meter hartas cosas, o las alforjas Alforjas laterales, laterales, po, que puta, ahí es donde ponís y concentráis más peso más peso, normalmente. claro. Sí. La comida y esas Sí. cosas. Entonces lo entretenido es que cada vez va avanzando el ciclismo. Estos sistemas se van como adaptando a las bicicletas, porque como hay gente que hace bikepacking en bicicletas dobles, estos sistemas se hicieron para poder aguantar el maltrato que recibe una bicicleta doble. No necesariamente una bici de cross country, ¿cachai? Claro. Entonces empezaron a hacer como pivotes de carbono, acero al carbono, aluminio con carbono y como Cromo. cromo con mayor movilidad, ¿cachai? Y que aguantan bomba atómica al final, ¿cachai? Claro. Entonces ahora esos son como los tres principales, pero la industria siempre va como empujando y va avanzando mucho en el tema de almacenamiento, porque ahora como empezamos en las carreras de ultra, también se empezó a jugar un poco mucho con materiales más livianos y resistencia, o materiales resistentes al agua, ¿cachai? Pero eso también es como otro mundo, ¿cachai? Sí, pues. Pero ahí en resumen hay como tres
factores. Uno, el peso. El peso hay que tratar de concentrarlo en la parte inferior de la bicicleta, como en las bicis tradicionales. O sea, si uno ve las bicis de descenso, les ponen peso abajo para que sean más estables. Entonces, si tú tenías el peso abajo, va a ser más estable la bici. Lo mismo que si tenías el peso en la parte más central y no en las periferias, o sea, no en los laterales. Por eso la alforja en general puede que genere un poco de inestabilidad si repartís mal el peso, sobre todo si pones peso arriba. Se va a estar arriba y en los lados, va a ser más fácil que se te vaya para el lado. El segundo punto es la movilidad, que es que al final los puntos de anclaje o los puntos de almacenaje tienen que soportar el movimiento tanto de la bicicleta como de la superficie donde vaya a rodar, que hay golpe, hay movimiento, hay vibraciones, y en el fondo eso también es un factor súper importante a considerar. Y el tercero es como el riesgo de rozadura o de impacto, en el fondo, que si es que tú ponís, no sé, el saco en la alforja lateral y no hay nada que lo afirme, pasa una rama y te puede arañar o raspar el saco y al final lo pasáis mal. Entonces, con esas tres cosas en mente, se puede jugar de forma infinita. Sí. No hay como una receta claro, no hay exitosa. estructura, es en verdad creatividad infinita, y ahí hemos visto algunos bikepackers, algunos ciclistas que son súper creativos y ponen alforja en un lado y en el otro una cinta y le ponen cuerda y amarran la weá y al final lo importante es que llevéis las cosas de forma segura, que sea lo más cómodo posible para pedalear, que se distribuya bien el peso y que en caso de que te apoyís o te paséis por superficies que puedan tener ramas o cosas, no se te dañe la carga. Como que eso es a nivel general. Claro. Y acá hay algunas marcas chilenas que como nos gustaría reconocer por su desarrollo. Esto no es un auspicio, no estamos sponsoreados, pero sí queremos reconocer el trabajo bien hecho. Sí, muy bien hecho realmente. Y llevan hartos años en el mercado, son sí, yo de empresas hecho, o marcas súper creativas. Sí, de hecho yo con la marca que vine a conocer el bikepacking fue con Choique. Choique Bikes. Sí, que esta nació en 2016 y empezó creo que con un prototipo de bolso de manubrio que era excelente, bueno. Y un amigo de nosotros se lo compró al año que había salido. Y bueno, hasta el día de hoy lo tiene, tú lo has ocupado y ya es realmente excelente. O sea, tiene 10 años, weón. Productos que están hechos para durar. Sí, y materiales extremadamente resistentes, ¿cachai? Con diseños que te solucionan muchos problemas en cuanto a cargas, pues. Sí, pues hemos visto por ahí también que, no sé, o con un par de alambres que se afirman en la T y un diseño súper inteligente y de muy poco peso, lográis apoyar cargas y llevar como cosas súper cómodas dentro de la bici. Entonces hay un aplauso para estos cabros de Choique. Sí. Que hacen muy buenas cosas. También está Rhinovax, ¿no? Rhinovax, creo que es más nuevo, no sé de qué año es, pero también viene como un poco a entrar al bikepacking como con nuevos materiales y como con un diseño un poco más minimalista, ¿cachai? Ya. Claro. Pero como que se basan mucho en la resistencia de sus materiales y yo creo que también están un poco empujando tanto a la aventura, pero empujando también estas competencias de gravel ultra, ¿cachai? Donde se necesitan equipajes como súper resistentes, bueno, claro, al clima. Y ahí yo al menos no los he probado, no sé cómo serán, pero sé que es una marca chilena, así que invito ahí Vamos a poner una fotito aquí también. Sí, vamos a poner fotitos al de consumo Choique, local. Sí, de Choique y de Rhinovax. Y de Rhinovax. Sí. Y también, que esto también es un dato interesante porque se están metiendo muy fuerte, o se demuestra que el bikepacking no es solo una tendencia como cultural o de algún grupo o un segmento, sino que es una tendencia de mercado. Porque hoy día Specialized sacó alforja para sus bicis, para sus bicis eléctricas de montaña. Los Leo X-Racks. Que son para las Leo. Que son para las Turbo Leo. Y si bien son rack como súper macizos, no son extremadamente pesados, ¿sí? Yo no lo aconsejaría para una bicicleta sin motor, sin asistencia eléctrica.
porque tampoco sabemos si son compatibles. Claro, pero, no. pero son bastante voluminosos, ¿cachai? Claro. Para poder llevar muchas cosas. Entonces, si bien el diseño está muy bien pensado y puede llevar extremadamente mucho peso y mucho volumen, Ujú. ¿cachai? Como tanto mochila, le podéis poner la alforja a los lados y cargar el rack de atrás hasta arriba, weón, y adelante también, ¿cachai? Entonces, como para poder hacer una escapada súper, súper larga. Y no solo lo está haciendo Specialized. Ujú. Ahora está Cannondale con Tailfin, creo que se llama, ¿Ya? No cacho. que están haciendo videitos de bikepacking con el Josh Bryceland, con no he visto el Radboy, video. que es un ex piloto de Copas del Mundo de descenso, Qué buena máquina. que es una máquina. Entonces también están haciendo ahí, están como promoviendo que hay racks, hay porta equipaje que está hecho para bicicletas doble de largo recorrido, ¿cachai? Sí, po. Y hay algo que es bien interesante que también ellos tienen que ir a resolver, que esas bicicletas al ser muy capaces puede irte a la montaña a la mierda. Por ende, necesitáis muy buena ropa, comida, puta, herramientas, porque si quedáis botados en, no sé, a 6 7 horas pedaleando de la civilización, en bici eléctrica, estáis buenas días a pata, po, weón. Sí. Entonces, por eso tenéis que llevar carga y por eso están desarrollando estas cosas. Así que está muy choro porque al final lo que demuestra es que el mundo del mountain bike tuvo su peak competitivo, digamos, y ahora se está yendo también por un segmento mucho más de disfrute, de viaje, De aventura. Mm. que a nosotros, a mí en lo personal me gusta mucho. Sí, a mí me Así que encanta. De hecho, es lo que más nos gusta. sí. Y bueno, al margen de como las alforjas o las marcas que hacen cosas para almacenamiento en las bicicletas, también recordar que hay soluciones más caseras. Yo, por ejemplo, me he comprado correas en AliExpress que andan súper bien para montar cosas más simples en el cuadro, como un bombín o cosas por el estilo. Bolsos que tal vez no son específicamente para la bicicleta, pero se pueden adaptar de buena manera. Y en el fondo acá también un poco es como invitar a descubrir y a ser súper creativo eh, a la hora de cómo cargar tu bicicleta, po, porque también las bicicletas tienen distintas geometrías, tienen distintos tamaños, hay distintos espacios de almacenamiento, entonces la invitación es a jugar, a probar, sobre todo en la casa, ojalá en lugares cerca, porque si probáis Claro. vais de viaje 2 días con un setup nuevo que nunca habéis probado, puta, lo podéis pasar muy mal. Sí. Así que No es algo para probar a la ligera, no, finalmente. ojalá sí vaya a probar a la ligera que sea en verano, po, Claro. que por último no vaya a pasar frío. Por último, no te vaya a morir. Claro, por Sí, último no te vayamos- vaya a pasar frío, puede ser. Pero por último, no te vaya a morir. Sí, tal cual. Así que ahora, hablando de cómo lo que tenéis que llevar y cómo planificar, vamos a hablar un poco de los 4 pilares a la hora de viajar o hacer bikepacking. Que, bueno, uno es dormir, que es la base es como nuestra benzina al final, parte de nuestra benzina. La otra parte de la benzina es la comida y el agua. Ese sería el segundo punto. Tercero, la ropa. Y cuarto, y no menos importante, las herramientas o accesorios que uno tiene que llevar por fuera de como las necesidades básicas del ser humano, Ujú. en caso de alguna emergencia. En lo que respecta a dormir, yo creo que, bueno, es algo bien parecido a lo que es camping, en el sentido de que hay que llevar un saco adecuado al clima. Normalmente las carpas de bikepacking son mucho más ligeras y livianas, por ende, Y si es que van a llevar carpa, si es que no van a hacer viva. vivac, si es que no va a ser vivac, ¿Qué es el vivac? exactamente. Para que le... El vivac es en el fondo como ir a acampar al aire libre, pero sin una carpa. Es decir, dormir a la intemperie, o ya sea en una hamaca o directamente arriba de un mat con un saco y ver las estrellas y disfrutar, digamos, la naturaleza. Que es algo que se puede hacer cuando el clima está bueno, porque si Claro. no, hay que ser valiente para hacer vivac en invierno. Bueno, hay buenos que hacen vivac con nieve, pues, weón. Hay buenas que hacen vivac con nieve. Es loco. Están muy re locos. Sí. Y respecto, bueno, la temperatura del saco, Ujú. ahí hay que ser súper
inteligente en el fondo en la ruta que uno va a hacer o en el clima que va a haber en ese camino, para que el saco cubra levemente por encima esas necesidades, porque al final cada gramo en el bikepacking cuenta, po. Claro. Entonces no vayas a llevar un saco -10 para verano, porque además de que te vaya a cagar de calor, Realmente. puta, estás llevando peso innecesario, po. Entonces ahí la invitación es a jugar con el saco y liner, que el liner es una especie de sábana que va como adentro del saco y que te ayuda mucho en la regulación de temperatura. Entonces si uno tiene un saco que no es tan abrigado, por así decirlo, o no está preparado para temperaturas muy bajas en confort, el liner te viene a ayudar y a sumar grados. Claro. Y ahí también puedes jugar con la calidad del liner, más grueso, más delgado. Y con eso yo creo que ya podéis dormir. Y un techo. Idealmente, si es que va a llover, tal vez hay gente que no lleva carpa, sino que lleva cuerdas ¿Va a hacerse un pequeño toldo? y toldo, sí, Ya. impermeable. Entonces ponía el toldo arriba, armáis el espacio abajo y tenéis que llevar obviamente una colchoneta si es que queréis dormir bien. Si es que no te importa tanto, bueno, creo que también es a gusto del consumidor, Sí, aquí pero cada sí es uno... importante mencionar que la colchoneta hace aislación. Entonces sí tiene un factor térmico. Para que el saco haga su pega, tiene que estar aislado del piso. Claro. Igual ahí cada uno sabe qué es lo que más le complica en cuanto a acampar, si es que ha acampado antes, ¿cachai? Claro. Hay gente que es un poco más friolenta, entonces dice, ya, es verano, pero igual yo necesito ir un poco más abrigado porque ahí me da frío a cierta temperatura, ¿cachai? Como yo. O, claro. O yo sabéis que con suerte voy a llevar saco porque van a ser 8 grados en la noche y yo con 8 grados con una chaqueta estoy listo. Y soy valiente. Y soy valiente y no necesito más y voy a dormir igual. Ah, sí, hay hueones en todos lados. Sí, pues si no te abrigáis por dentro, hay buenos que se abrigan por dentro ahí también. Te voy a abrigar por dentro, sí. Igual no, en verdad no pesa tanto el abrigarse por dentro. Como estoy pensando en la carga y llevar copete, No una petaquita, una petaquita, una petaquita para el frío. tal cual. Y después, bueno, En cuanto a comida, a comida, obviamente tenéis que llevar agua, tenéis que considerar agua para consumir en el viaje. Piensa que estáis haciendo actividad física, entonces no es que, puta, no vais no a son los necesitar agua. 2 litros diarios. Claro, no es la base de 2 litros diarios. Y tenéis que llevar agua para cocinar. Entonces, si es que no vaya a cargar agua todo el trayecto, tenéis que identificar puntos de abastecimiento donde podáis sacar agua. Y si no hay, puta, planifícalo bien y trata de llevar el agua suficiente por cada como día. ¿Tú crees que la mayor cantidad de peso de carga que se pone en la bicicleta es por el agua? Como el mayor porcentaje de peso está invertido en el agua. Te diría que si lo hacís bien, vaya a poder identificar puntos de abastecimiento en tu ruta, la gran mayoría de las veces. Y si no, vaya a poder hacerlo durante la ruta, ¿cachai? Entonces va a llegar al último punto de abastecimiento y ahí vaya a rellenar hasta para lo que necesitís, po. Pero sí es un peso importante. O sea, recordemos que igual va a ir perdiendo peso con el agua, porque te va a ir deshidratando y va a ir tomando y va a ir recuperando. Claro. También un factor del peso del bikepacking es uno, po. Sí, po. La típica que es como, me acuerdo cuando una vez yo te conté que había bajado como 300 gramos la bicicleta y me había gastado X plata. Y me dijiste, pero bueno, ¿por qué no bajaste vos los 300 gramos, weón? Sí, en vez de ¿No andar será comprando ¿no weá, será la más bicicleta. barato dejar de comer, weón, un par de weas? Sí, pues bueno. Así que eso también hay que tenerlo en consideración. No, y 300 gramos te lo comía en un almuerzo, po. Te los ponía en un almuerzo. Mejor no tomáis desayuno antes de salir a pedalear, pues bueno. Claro, no, eso es un mal consejo, weón, porque si no la gente va a llegar ahí toda cagada. No, pero comís poco, pues bueno. Sí, comís poco. Sí, O bueno. te alimentáis bien, pues. Bueno. Así que El desayuno del cuerpo, pues bueno. Un cigarro y un café nomás, pues un bueno. cigarro y un café. Y a pedalear. Ay, puta que... Teníamos un amigo que hacía eso. Siempre cada vez que decimos tenemos un amigo, hablamos del mismo amigo. El mismo weón, que hace todas esas barbaridades. Y el Y mismo hacía weón, bikepacking también, po. el mismo weón que duerme sin carpa. Sí. El mismo weón que a veces cuando hay 8 grados duerme sin saco. Que su desayuno es un cigarro y un café. Y es que nos enseñó el bikepacking. Que es el que nos metió en este mundo. Así que le mandamos un saludo. Y bueno, además del agua, tenéis que llevar energía, po.
el combustible que necesita tu cuerpo, entonces ahí también tenéis que planificar. Si es que tenéis puntos de abastecimiento, algo que se recomienda harto, Ya. es llevar comida deshidratada, cosas que se amplíen con agua, ¿cachai? Arroz, polenta, puta, fideos, tallarines, weas, de ese estilo. Perfecto. Eh, ¿Tú recomendáis harta proteína y carbohidratos o basarse más en una dieta de carbohidratos, no? Agua y carbohidratos. Puta, es que al final, mientras tengáis carbohidratos, vais a sobrevivir, Perfecto. en teoría. Entonces, puta, obviamente depende a gusto del consumidor también la comida. Lo importante es que Y te si alimentéis lo suficiente para poder tener energía para mover Y la bici. se pueden llevar se puede llevar unos huevitos, weón, un tocinito, weón. Uno- Se uno- podrá llevar. Unos huevitos peligrosos, igual, weón. No, tenés Al que fondo del bolso. en una caja de metal, en una caja de aluminio. Una bolsa Ziploc. Hay que llevarlos duros mejor. Bueno, los puedes llevar duros, pues no es mala idea. Pero sí, al final podéis llevar lo que queráis, pues dependiendo. Tú te podéis dar tus lujitos, pues bueno. Tenéis que ser consciente que lo vaya a cargar, ¿no? Claro. Pero Llevar la cervecita. las cervecitas, sí. Ojalá que sea en lata de aluminio, pues, Una botella. una alforja adelante con Con la cervecita. las cervecitas. Sí, así que bueno, agua y comida, clave. Y En en caso de emergencia, igual es recomendable llevar algo de como fácil procesamiento, como algo que te tire para arriba rápido, ¿cachai? Un carbo Como, ¿tú te refieres como a geles? Algo como mucho o un más... gel o algo muy dulce como miel o weas que te levanten rápido, Ya. ¿cachai? En caso de emergencia. Y acá, claro, hay que considerar también siempre en la planificación el peor escenario, pues, weón. Porque no sabéis cómo va a estar el clima, no sabéis lo difícil que va a estar la subida, no sabéis si va a haber viento, no sabéis muchas cosas. Y las cosas nunca salen como uno las planifica finalmente porque está ya a merced de muchas variables, pues, weón. Exacto. Lo otro respecto a la comida es que vais a tener que cocinar normalmente, a menos que llevéis comida hecha en Ujú. porcionada. Pero si vais a cocinar, puta, el gas justo y necesario, con la olla más liviana que encontré, con el gas chiquitito, bueno, todo tiene que ser, hay que pensarlo como mini o lo más chico posible. Claro. O sea, no voy a andar llevando una hueá de gas por si acaso. No. O sea, Justo. tenéis justo. que pensar, claro, que esos son cosas que tú en teoría podéis controlar. Po. Tú sabéis cuánto te debería durar el gas. Ujú. ¿Cachai? Sabéis más o menos cuántas comidas vais a alcanzar a hacer, cuánta agua vais a alcanzar a hervir. Y si tenéis una cuestión de gas a medio, pues no la llevéis. Po. Lleva una nueva, No. que sabéis cuánto tiene, que sabéis cuánto le queda. Oye, y me he dado cuenta que acá en Chile hay una marca que vende como proteína animal deshidratada, lista para consumo. Creo que se llama como Feroz Snack. me suena feroz. Y claro, tiene una variedad como súper amplia, no es el charqui de caballo que todos conocemos, es algo un poco más desarrollado. Mira, no lo cacho. Pero sí. puede ser una buena opción. Yo lo vi como una excelente opción, ¿cachai? Habría que- No tiene, es una proteína animal que te da energía y no tiene como una fecha de vencimiento perecible luego, ¿cachai? Claro, habrá que probarlo, po. Habrá que probarlo. Lo otro que también son buenos son que nosotros ocupamos para entrenar. Son las guayabas que vienen en tarro. Son como guayabas confitadas ¿Ya? y tienen mucho aporte calórico. Y son muy ricas, weón. No. Pero son tan dulces que como que son empalagosas. Como que Es como esa fruta como deshidratada confitado, ¿no? Así como los mangos confitados que ven de repente. claro, pero esta cuestión son unos cuadrados y no viene tan deshidratado. Ya. ¿Cachai? Es más como un dulce membrillo más duro, Ya, perfecto. confitado por fuera, Ya, perfecto. como algo así. Perfecto. Así que eso Oye, también es un factor. y dentro de los otros pilares también hay uno importante que yo creo que es en lo que más la gente se puede equivocar, más que en la comida o en el agua, que puede ser en la ropa, weón. Sí, pues. ¿Qué pensáis tú? La ropa es un factor bien importante porque la gente siempre lleva cosas por si acaso. Ya. Y acá creo que tenéis que evitar el
por si acaso, siempre y cuando las cosas sean, la ropa y las cosas que estés llevando sean buenas, po. Acá es, no sé si muy importante, pero agrega mucho valor que ocupéis materiales que sean de origen animal natural, o sea, la lana y ese tipo de cosas, porque las cosas sintéticas agarran mucho más rápido mal olor. Perfecto. Y en el bikepacking probablemente todos los días vais a ocupar la misma polera, po. ¿Para qué llevar 2 poleras? ¿Para no estar hediondo? No, No, po. tenés que estar hediondo. Sí. Tenéis que llevar otra polera, pero para dormir, po, weón. Claro, sí. No para cambiártela, po, Y weón. si es que. Y si es que te vas a cambiar la polera para dormir. Entonces ahí priorizar lana y materiales más orgánicos que en el fondo te van a ayudar a no ser un chingue, po. Claro. No estar aquí como un chancho, weón. Y lo conversamos en un capítulo anterior esto, hablamos de la lana merino, Ajá. así que lo pueden revisar en el capítulo de ¿cómo se llama? No del mountain bike 4 estaciones, del mountain bike a prueba de clima. Lo pueden revisar y ahí pueden sacar más información de cómo equiparse también para estas situaciones de bikepacking. Muy buen punto. Vamos a Sí. poner el enlace por la descripción para que lo puedan ir a ver. Y lo otro es que sí hay que llevar cosas en caso de emergencia, pero esas cosas en caso de emergencia tienen que ser realmente en casos de emergencia. O sea, tenéis que andar con una manta térmica, por ejemplo. ¿Cachai? ¿Tú meterías ahí un guatero de emergencia? Esos guateros que son cuadrados pequeños como sólidos que tú los agitáis y dan mucho calor. Puta, no sé, weón. Tal vez tendría que ser muy malo el clima. Tú decís como para el invierno, porque al final Sí, ese pequeño guatero portátil en invierno te va a salvar de una hipotermia, sí o sí. no sé si te alcanza a salvar, weón. Porque si estáis perdiendo calor por muchas partes del cuerpo, un guaterito chico que te ponía en las manos y no sentir los pies, no sé, weón. Ya. Pero manta térmica sí o sí. O sea, por ejemplo, en las carreras de como gravel o aventura, de entre comillas, largas distancias, te exigen una manta térmica, un chaleco y luces, que es como lo básico. Y creo que dentro del bikepacking uno tiene que considerar eso. O sea, luces, sí o sí. Manta térmica, bueno, sí o sí, no ocupa nada de espacio además. Y chaleco reflectante, te diría que si vais por rutas de calle donde transitan autos, puta, también creo que te agrega valor. Ya. Y bueno, respecto a la ropa, al final, tal vez unos calcetines delgados de repuesto o tal vez una primera capa gruesa que vaya a ocupar siempre, pero evitar no sé, llevar 2 pantalones, weón, llevar 2 shorts. Bueno, no, ocúpalo todo lo que puedas. justo, sí. Sí, pero sí se te pueden mojar los calcetines, ponte tú. Sí. Y pedalear con calcetines mojados es una mierda. Entonces, si vais con tiempo y el clima está bueno, no vais a tener problemas. Si hace mucho frío y no tenéis puntos de abastecimiento o lugares cercanos donde podáis como resguardarte, tal vez sí tenéis que llevar unos segundos calcetines. Pero eso hay que evaluarlo también. Hay gente que, por ejemplo, les da frío Ujú. con más facilidad Claro. o se le duermen los pies. Y hay que, bueno, conocerse, po, Sí. conocer el cuerpo y idealmente que la gente también sepa y conozca sus límites, po. ¿Dónde están sus límites? ¿Qué tanto soporta el frío? ¿Qué tanto soporta el calor? ¿Cachai? También llevar bloqueador en caso de que esté pegando muy fuerte el sol, etcétera. Oye, yo conozco un amigo que fue a acampar al Bolsón, ¿Ya? acá en el Parque Inglés, Ujú. en Molina. Llevó 2 jeans, el puesto y 2 más en la mochila. Oye, iba cargado como un burro ese weón. La cagó, weón. Ay, Y le decía, pero weón, o sea, yo no fui con él, pero cuando me contó la vuelta yo estaba cagado de la risa, no lo podía creer. Alguna vez llevado tanto peso, me decía, y llegué cabreado arriba, weón, y después tenía que bajar toda esta weá. Qué mala idea, me decía, qué mala idea. Sí. Y ahí está, pues, weón, ya hay ropa de sobra, pues, weón. Ropa que nunca vaya a ocupar. Y además te condiciona mucho el disfrute que vaya a poder Sí, pues, weón. tener. Acá hay que ser muy minimalista. Y vos sabés lo que pesa un jeans, pues, weón. Pesa casi 1 kilo y varios más, pues, weón. Y weón llevó 2. Qué weón. Bueno, hacer la vida, pues.
Para los gustos los colores. Pero claro, eso Pero bueno, hay que hacerlo. claro. Y con este capítulo nosotros tratamos de educar un poco a los oyentes para que si es que van a hacer bikepacking o van a acampar, sean súper prudentes con lo que van a llevar. Sí, pues no sean hueones. No sean hueones. Aparte que el peso que llevan ustedes, la mochila que llevan ustedes, es responsabilidad tuya cuando estás ahí abajo, pero cuando estás ahí arriba es responsabilidad de todos los que fueron. Claro. ¿Cachai? Es verdad eso, weón. Es un muy buen punto, porque al final si es que tú vas en un grupo, lo que tú carguís no es tu problema, po, es problema de todos los hueones. Problema de Si todos. tú no podés cargar la hueá, alguien lo tiene que llevar. Exactamente. Sí. Y por último, no menos El importante, cuarto pilar el de... cuarto pilar, que creo que es el, no sé si más importante, pero creo que es el que son como los kits de herramientas y cosas de emergencia. Entonces, en ese sentido, puta, botiquín, importante con lo justo. No voy a llevar un hueá en un bolso, pero un botiquín con lo justo, No voy con a las llevar- hueás que sabía ocupar. No vamos a llevar 1 kilo de gasas, po. No vamos a llevar 1 kilo de gasa y no voy a llevar hueás que no sabía ocupar. No sé, llevar... El kit de punto... claro, y no sabéis surcir. No sabéis No surcir, tiene po, ningún weón. sentido. No. Herramientas para la bici, lo básico. Ahí lo que normalmente llevamos siempre son cosas que, como panas chicas. Missing link para la cadena en caso de que se te corte. Tripas en caso de que se te corte un neumático. Las tripas son estos insertos Buen que están hechos de... ¿Son de origen animal o son sintéticos? No sé, Pero es un inserto que parece una tirita de cuero que se introduce como con una aguja en cualquier hoyo que se te haga en el neumático. Y eso evita que salga el aire, en el caso de que uno tenga tubulares, po. Sí, y si vais con cámara, no te recomendaría tener cámara en verdad para hacer bikepacking, porque bueno, irte a la punta del cerro y pinchar no Claro. está bueno. Puedes llevar una cámara así, De emergencia, de emergencia, e idealmente que sea de TPU. sí. El TPU es un polímero, ¿cierto? Sí, un plástico te diría. Ya, Son lo que mucho pasa, más vamos a dejar una foto de las tubolitos, que son las más famosas. Ujú, Pero llevar una de esas por el peso y por el tamaño. ujú. ¿Cachai? Y que también son mucho más resistentes a las pinchaduras, más que las de goma. Sí, y al final es de emergencia, po. Es para salir del paso y recordemos que el peso es importante, entonces las de TPU pesan menos de 100 gramos y una cámara normal puede pesar 200, 250. 150, por ahí. ¿Qué más llevamos normalmente? Bueno, las herramientas, las Allen que necesitéis para los componentes de tu bici que se te puedan soltar, dirección, sacar una rueda, ajustar los asientos, Y también lo que necesiten tu alforja. lo que necesitan tu alforja, exactamente. Eso también es Muy súper importante. muy buen Porque punto. es muy probable que se te suelten la alforja haciendo bikepacking. Sí, Es un hecho casi. sí, tal cual. ¿Qué más? Bueno, una cortapluma en caso de emergencia, Sí. las luces que ya mencionamos, tal vez llevar un poco de cuerda delgada en caso de que algo se te suelte, si una alforja se te llegase a romper en alguna punta, ¿cachai? Siempre salva, Sí. inclusive para hacer como agarrar un brazo si es que te caíste, ¿cachai? Claro, de repente llevar lo que yo hacía, tomaba de esta wincha negra aislante de goma Ujú, y le daba unas 8 o 12 vueltas ujú. al retráctil. A la parte de abajo del retén del retráctil Buena. le daba unas vueltas. Y lo dejaba ahí y lo dejaba sellado. Entonces después, de repente, si estaba arriba y se me soltaba, no sé, una amarra de cable Ujú. o un broche, ya tenía esta cinta para poder intentar hacer algo, ¿cachai? Y, Sí, y la llevaba en la bici y no pesa nada. Y la otra que se ocupa harto, que es un poco más bultosa, pero también es súper buena, es la cinta esta gris, la típica La cinta industrial, cinta industrial, sí. claro. Entiendo que se ocupa bastante, yo no lo he ocupado, pero Te saca me lo han recomendado bastante. Se saca del apuro, al Sí, final. tal cual. Sí. Entonces, recapitulando, tenéis que tener algo para no pasar frío en la noche, para dormir, comida y agua, ropa Lo y justo y necesario. herramientas. Y herramientas. Lo justo y necesario. Tal cual. Y con eso ya estáis, pues. Ya estáis y estáis listos para partir. Estáis listos para partir. ¿A dónde? Eso lo depende de cada uno. Y de lo que uno quiera ver, hacer Sí. y o conocer. Y lo lindo de Chile es que al final tenéis para hacer lo que realmente queráis. O sea, te puedes ir al norte, te puedes ir a la cordillera, te puedes ir a la playa, te puedes ir al sur, podéis moverte por tierra, podéis moverte
por asfalto, podéis moverte por senderos de animales, podéis, weón, regodearte pedaleando por donde queráis. Y acá el llamado es a revisar las rutas, descargarlas, tenerlas en tu mapa, revisar el clima, revisar el viento, Sí. que es algo que la gente creo que tal vez no toma en consideración, pero si hay mucho viento, no vaya a avanzar ni una wea. Claro. O sea, vaya a ser la mitad de lo que tenéis planificado con Sí. wea. Yo lo vi en la carretera austral en el verano, toda esta gente que hacía bikepacking en gravel, Ujú, cómo luchaba contra el viento en lo abierto, ujú. y era terrible, ¿cachai? Porque o no te dejaba avanzar o te botaba hacia el lado, y después se convertía en una lucha. Al final no era cuántos kilómetros voy a hacer, es cuándo voy a salir de acá, Sí, po. ¿cachai? Y al final recordemos que la idea del bikepacking es pasear, es conocer, es descubrir, no es andar cabreado, weón, esforzándote por llegar al punto que habíais dicho. No. Entonces, normalmente la gente, o el error común es mirar cuántos kilómetros vaya a hacer. Pero también mira cómo va a estar el clima, incluyendo el viento, y cuánta altimetría tiene el camino. Claro. Porque, puta, no es lo mismo hacer 50 kilómetros o 100 kilómetros con 1000 metros de desnivel que con 500, que con 2 lucas y media. Claro. Porque la altimetría al final es muy determinante, y si hay viento en el plano, también es muy determinante. Sí. Yo recuerdo que cuando estuve en la carretera austral, Ujú. iba de vuelta desde Villa Cerro Castillo a Coyhaique. ¿Ya? Y recuerdo que paramos porque pinché en la camioneta, me detuve a cambiar el neumático y paró una persona que venía de Coyhaique haciendo bikepacking. Y me dice, oye, ¿sabes si hay un camping cerca? Y yo le dije, Sí. ¿sabéis que el camping más cercano debe estar a 12 kilómetros de acá? Me dice, bueno, estoy chato. Y yo le dije, ¿a qué hora saliste? Salí a las 6 de la mañana de Coyhaique y eran las 5 de la tarde. Y me decía que ya estaba chato y que, claro, él pensó que era mucho más rápido, que Google Maps le decía que la ruta en bicicleta era mucho más rápido entre Coyhaique y Villa Cerro Castillo. Claro. Y el problema era el camino, que era un camino de ripio extremadamente roto. Ah, ¿Cachai? claro. Y ese día tocaba lluvia. Ah, Entonces lo hizo muy, muy, muy difícil. claro. Entonces él no estaba avanzando los kilómetros que tenía que avanzar al día. Claro. ¿Cachai? Y eso te mata toda la planificación. Entonces también tener puntos alternativos en la planificación es interesante e importante. Pero creo que lo más importante de todo es conocer o saber bien cuál es la ruta que tenéis que hacer. Porque no está bueno perderse. Menos en la... Bueno, si estáis en un camino de auto como en la carretera austral, pues como Intentar ser algo. salvarte, entre comillas. Pero si estáis en cordillera, Nadie te va a ir a salvar a menos que avises, po, weón. Y bueno, igual también ahí recomendamos llevar algún dispositivo GPS de emergencia. sí, un InReach, si no, puta, ahora entiendo que Entel sacó Starlink, Ujú. que yo lo he tratado de hacer funcionar y no he podido, weón. No funciona tan bien. Mi plan lo tiene y no he podido, pero entiendo que es una opción que tal vez es viable, po. Claro. Y ser súper consciente y responsable que en el fondo si es que estáis haciendo algo y tenía algún problema, como decías tú, puta, te volví una carga para el resto. Entonces no seas como el chino que se fue al refugio a carretear Con las parvularias. con las parvularias. No seas irresponsable y te vayáis a hacer bikepacking con polera en invierno a la cordillera, porque puta, te van a tener que ir a buscar, po, weón. O lo vaya a pasar muy mal, O no voy a volver. o no vaya a volver, sí. Bueno, Entonces, es así de sencillo. Sí. sí. Entonces recomendamos también partir por opciones de rutas que la gente conozca, senderos Eso, que ya han sí, hecho. conversar con gente de la experiencia que tuvieron en esos senderos, y uno vivir esa misma experiencia y saber cómo reaccionaste tú ante ese sendero respecto a cómo lo hizo la otra persona, y ahí vaya a ir viendo cuáles son tus límites, si podías empujar más, si tenéis que ser un poco más consciente. Sí, po, porque no es lo y también hay un punto que la experiencia que te puede transmitir y contar a alguien de un sendero puede ser totalmente distinta si tú lo hacís una semana después, 2 semanas después, porque puede cambiar el clima, puede cambiar la hora, puede cambiar la inclinación del sol, puede cambiar la temporada, puede cambiar puta, un montón de variables. Entonces también tenéis que ser conscientes de que
a donde vaya a ir siempre puede ser un descubrimiento, entre comillas, entonces te recomendamos partir con cosas que ya conocís, que ya hay hecho, que ya hay recorrido incluso tal vez en auto o a pie, para en el fondo no pasarlo tan mal, en caso de que te toque algo que estaba fuera de tu zona de confort, o fuera de lo que conocí. Y realmente poder disfrutar, pues, si ese es el sentido de todo esto. Bueno, también Pasarlo bien. lo otro que tenemos que comentar es sobre algunos riesgos que te pueden encontrar que no están planificados. Y lo que nosotros tenemos en Chile como riesgo es encontrarse con fauna del lugar. Pero, Juan, la posibilidad de encontrarte con un puma es imposible, bueno, es nula. pero te puede pasar. Sí, pero sí. Te puedes encontrar con un jabalí. Te puede pasar, weón. En esos jabalíes que están Eso, weón, en el sur. exactamente. Esa plaga de hueones que se arrancaron. Sí, eso. Sí. Pero claro, igual en Chile. Acá en los Kenia hay, po, weón, ¿cachai? Sí, pues, pero en Chile estáis expuesto A muy pocas cosas. comparativamente con el mundo. Sí, po, pero tenéis que tenerlo presente de que te puede pasar y por eso es bueno ser consciente y prepararse ante la situación y llegar preparado a la situación que simplemente quedar sin saber qué hacer. Sí, pues, sí, saber qué hacer si se te cruza un puma a la distancia, que igual, no sé, yo creo que es muy poco lo que te tenés que preparar comparativamente con, no sé, po, los buenos que viven en Squamish, po, weón, Sí, po, que salen a caminar, weón, y se le cruza un oso y se les tira encima, po, weón. claro, o los buenos que viven en Australia, po. O los buenos que viven en O sea, weón, Australia, la naturaleza te quiere matar allá, po, weón. se van a acostar y, weón, La araña. la araña Y si no es la araña son los mosquitos, weón. y la Si no son las serpientes, weón. Sí, así que Y si no, weón, te patea un canguro, weón. Y así va, y weón. si no te levantás y te agarra como un Te agarra como un canguro y así va, y weón. Oye, todo el rato a la defensiva, weón. Sí, tal cual. Así que creo que eso es un breve resumen, no tan resumen, de lo que es el bikepacking, de las cosas a tener en consideración. Y acá la invitación es a hacerlo, ya sea como deporte o ya sea de forma de turismo, que lo van a pasar muy bien. ¿Tú creís que ya con lo que resumimos y lo que mostramos en este capítulo, tú sigues pensando que es deporte o piensas que es turismo? En verdad, con toda esta conversa creo que es algo más recreativo de turismo y que lo hacía a través de la bici. Claro. ¿Cachai? Es como poder recorrer la carretera austral en auto, en moto, en puta motorhome o en bici. ¿Cachai? Pero al final estáis recorriendo la carretera austral. ¿Cachai? A menos que ella te metáis a, no sé, pues una disciplina, una carrera, Claro, un que ultra, ¿cachai? Que estáis haciendo una actividad deportiva. es un rendimiento, tenéis que tener un rendimiento. Sí. Pero si vaya a recorrer o vaya a conocer o vaya a acampar, Es turismo. es turismo, pues, bueno. Es turismo en bici. Es que no hay nada turismo más lindo. más rápido. O más lento, pues, Claro. como queráis hacerlo. Así que nada, cuéntenos si les gustó el capítulo, cuéntenos cuáles las cosas que les gusta llevar para hacer bikepacking. Yo creo que para mí lo más importante es la cortapluma. Tú cuéntanos tu experiencia de cuando hiciste, la última vez que hiciste bikepacking. ¿Y qué Bueno, sientes que, con lo que conversamos ahora, qué sientes que te faltó, te sobró? Cuéntanos primero cómo fue tu experiencia haciendo bikepacking, dónde fuiste y cómo lo hiciste. sí, igual fui al plan, no al planchón, el Bolsón, acá en Molina. Y fue una buena experiencia. Ahí lo bueno es que cuando vais con gente también, que es un punto que no tocamos, podéis repartir la carga de la comida, de las herramientas, de las cosas que en el fondo te ayudan de forma transversal a todo el grupo. ¿Cachai? Entonces ahí repartís carga, lo que está bueno. Yo fui en un Status, En un Specialized Status. que una bici que está hecha para bajar más que para subir. ¿Cuánto pesa? Creo que peso de lista es 17, 16,6, algo así. Más lo que tenía cargado. Y yo creo que lo único que no disfruté tanto fue que no amarré bien la alforja adelante. Ujú. Entonces me iba zapateando mucho en la baja. Ya. Entonces ahí no lo pasé tan bien. Como Ya. que iba preocupado, ¿cachai?
Pero lo demás te diría que estuvo bien bueno. Fui con gente muy experimentada, así que me recomendaron qué llevar, cómo planificarlo. Había agua, había hartos puntos de abastecimiento, entonces no tuvimos que cargar con agua. El clima está, te diría que bueno. A mí me dio frío en la noche, pero al final me puse la ropa del día y dormí dentro del saco con la ropa del día. Fueron sin carpa. Fuimos con carpa. Fueron con carpa. Sí. Ya. Fuimos ¿En qué con fecha fueron más o menos para que se hagan una idea? no me acuerdo si junio, julio. Fuimos en invierno, pero no había nieve. O saliendo. Mayo. Agosto, pues, agosto, mayo. Puta, no me acuerdo, pero No, mayo, fue, mayo. no fue en verano. Fue antes de invierno, porque ahora agosto hay nieve en el parque. Sí, debe haber sido Mayo. O finales de mayo, principios de junio, por ahí. Ya. Voy a buscar. Pero claro, fuimos preparados para ese clima y no hubo ningún problema, lo pasamos súper bien, weón. Así que a hacer bikepacking, po. Sí, pues. Yo voy a contar mi experiencia, porque igual fue. Yo fui con alguien experimentado, pero fui sin yo conocer cuáles son mis necesidades por el bikepacking. Entonces, No fuiste con 3 pantalones, po, weón. yo no fui con 3 pantalones, gracias a Dios, fui con uno. El problema era que era septiembre, ¿cachai? Primera semana de septiembre, completamente nevado, ¿cachai? Y no fui con el equipamiento necesario para poder afrontar el frío que iba a hacer, ¿cachai? Claro, porque recordemos que septiembre, si bien se va el mal clima, hay mucha variabilidad en temperaturas, po, weón. Sí, En la noche sigue haciendo un frío que es para pelarse, po, weón. Claro. Allá arriba peor. peor. Entonces, claro, yo fui abrigado, pero me faltó más abrigo, ¿cachai? Me Mm. faltó, no sé, una chaqueta insulada o un polar extremadamente grueso, ¿cachai? Porque con las primeras capas y todo lo que estaba arriba no fue suficiente para poder aguantar este frío que había, ¿cachai? Obviamente aguanté, ¿cachai? No me tuvieron que ir a rescatar, pero estuvo su frío, ¿cachai? Si no es porque teníamos una excelente carpa, Mm. el frío iba a ser muy grande. Y Durmieron claro, abrazados, se tuvieron que abrazar en la noche. abrazado. Era eso o morir. Eso no es mala, sí, pues es buena estrategia, Sí. weón. Y claro, finalmente medimos la temperatura en la noche y hicieron -7 grados, -7. ¿cachai? Ah, pero Entonces, weón. para -7 tenéis que estar abrigado, Sí, pues weón. ¿cachai? Sí, Entonces, claro, -7 no es una temperatura que podáis decir me voy a cagar de frío nomás. No, podéis cagar, pues weón. claro, y mi compañero con el que fui, él no tenía ningún problema con el frío, ¿cachai? Él ya tenía muchos años de montaña, ¿cachai? Entonces sabía perfectamente cómo afrontar el frío y él tenía su resistencia, ¿cachai? Y yo en ese tiempo Claro. no la tenía, po, como ahora. Claro, no conocíais Sí. tus límites tampoco. Claro. Entonces ahí aprendí que cada uno tiene que conocerse, saber cuándo le da frío, weón, cuándo no, ¿cachai? Y cuándo abortar, weón. Tal cual. Sí. Bueno, una historia bonita, una historia no tan bonita, así que si no se pasa bien, se aprende. Claro. Y nada, po, creo que estamos. Que nos cuente la gente dónde fueron a acampar, dónde recomiendan hacer bikepacking. Sí. Hay muchos lugares acá, pero creo que hay lugares que tal vez son más cerca de los lugares concurridos de Chile y que podríamos conocer y compartir. Sí. Siempre y cuando la gente sea limpio, se lleve sus cosas, no erosione el lugar. Claro, sea responsable con la fauna y la flora del lugar. Exactamente. Mira, hay una ruta muy buena ¿Mm? que que parte en el lago Todos los Santos, que se llama, y que está como en el Parque Nacional Vicente Pérez Rosales. Ujú. Y este sendero como que sube hacia el volcán Osorno y llega a un refugio, ¿Ya? ¿cachai? Y le he visto que siempre lo hacen en trekking y acampan arriba. Pero Bueno. vi gente que hizo bikepacking, ¿cachai? Bikepacking con bicicletas de enduro, weón. Buena. Sí, Tela. y durmieron en vivac adentro del refugio que hay arriba, ¿cachai? Ya, Sí. Así Bueno. que es una rutita bien buena. a tomar notas, Sí. No les dejo el nombre del sendero para que lo busquen. para que hagan la tarea. Sí, pues para que hagan la tarea. Para no entregarlo todo en bandeja, pues, weón. Tal cual. Sí. Así que eso, comenten su ruta soñada. Bueno, suscríbanse porque tenemos nuevos capítulos cada 2 semanas los lunes. Y eso. Y si quieren, eso. Si quieren, Si quieren,
¿Qué cosa quieren? ¿O no quieren? Si quieren. ¿Qué quieren? Si quieren. No, ¿quieren o no quieren? Ya no me acuerdo, weón. Si quieren Si no qui- darle más vuelta a estos temas, Sigan viendo contenido acá a la vuelta a la rueda, weón. sí. Eso. Nos vemos. Nos vemos. Chao, chao.